Muy buenas a todos, buenos días. La verdad es que ha estado muy divertida la anterior sesión, ¿no? Creo que la mía no va a ser tan entretenida, ¿eh? Pero espero que aporte valor. ¿Puedo primero, antes de empezar, preguntar, por favor, que levantéis la mano los que seáis profesionales del dato, los que tengáis experiencia de manipular datos? 3, 4, 5, 6, 7... Vale. Y gente usuaria de datos, que solo estáis interesados de la parte funcional, negocio, etcétera. Vale. Pues separaos, por favor, todos. Poneos. Porque vamos a hablar un poco, vamos a hablar de cómo juntaros a todos, ¿no? Todo lo contrario. Se trata de juntaros a todos de una vez por todas, en definitiva, ¿no? A ver, la realidad, y voy a empezar con la premisa de que la inteligencia artificial está transformándonos, está transformando el negocio, está transformando el mundo empresarial. Es una premisa muy usada ya, porque todas las presentaciones de hoy empiezan igual, de hecho, y yo creo que en el último año y medio, si no empiezas con una slide así, pues ni te prestan atención, ¿no? Pero la realidad es que esto está pasando ya a nivel individual, los empleados nos está pasando, a nivel organizativo en las compañías y a nivel de todos los sectores. Yo creo que no se salva ninguno, ¿no? Pero la realidad es que la inteligencia artificial tiene una dependencia altísima, quizás el factor más importante para triunfar en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos datos interesantes de Harvard y de MIT, ¿vale? Que básicamente lo que están diciendo es que el 72% de los líderes de las organizaciones creen que si hay algún motivo por el que va a fallar un proyecto, no cumplir los objetivos de retorno y de valor de aplicar inteligencia artificial, va a venir por problemas en los datos, ¿no? El 91% de los líderes creen que, están invirtiendo, de hecho, incrementando las inversiones en tecnologías de datos y de analítica, ¿vale? Y un 44% están invirtiendo en GenAI este año, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? O sea, yo creo que cuentan una historia, ¿no? O sea, la verdad, me llama mucho la atención el 91% que no esté tanto en el hype, no esté tanto en GenAI, sino que está muchísimo en lo que hay debajo, en la capa de debajo, ¿no? Lo que ha comentado Agus, cómo estamos trabajando con los datos para que eficientemente suban hacia arriba y al final resuelvan los problemas de negocio que tienen las compañías, ¿vale? Entonces, todos yo creo que estamos de acuerdo, los presentes, que el dato, podemos hablar de es el oxígeno de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sin ánimo de entrar mucho en detalle, pero sí dar una pincelada, digo, por si hay alguien que no conoce un poco el porqué. O sea, al final, los modelos de inteligencia artificial tienen dos fases en su vida, ¿vale? El primero es la fase de entrenamiento que ocurre en el laboratorio. Allí están estudiando durante muchas horas, mucho tiempo, hasta que se aprenden todo, ¿vale? Y luego ya salen a la calle a trabajar y se despliegan en soluciones, en producción, etc. Y esa fase es la fase de inferencia, ¿no? Entonces, estos modelos, y sobre todo los grandes, no están aprendiendo continuamente de los datos que les están llegando, etc. Son stateless y básicamente saben lo que saben en su tipo de entrenamiento, llegan a trabajar y no saben nada de los datos de vuestra organización, nada, ni de las áreas funcionales, o sea, nada específico. Quiero decir, saben mucho de las temáticas, pero no conocen vuestros datos propios de vuestras organizaciones, ¿no? Entonces, por eso, el cómo se le sirve el dato a la inteligencia artificial es vital para que esto tenga sentido. Y la única forma de que una compañía puede tener esa diferenciación o esa ventaja competitiva utilizando inteligencia artificial es con una buena capa de datos por debajo que se sirvan eficientemente, ¿vale? Entonces, voy a nombrar ahora tres grandes retos. No quiero hablar de problemas tampoco, como decía antes Jorge, pero tres grandes retos, tres grandes factores que están haciendo muy, muy difícil que el dato fluya hacia las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? El primero de ellos es el mercado. Está claro que es un área muy hot, ¿no? Muy caliente, muy entretenida, donde hay mucho negocio, porque ahí yo creo que es el mercado quizá con más logos, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que esto complica mucho la selección de productos para nuestro ecosistema de datos, ¿vale? Esto es el primer gran reto que tenemos. El segundo gran reto, hablo de retos, ¿vale? Cuando lo juntas todos, el segundo gran reto es puramente organizativo. Como os he preguntado antes, ¿no? Están los usuarios de negocio, además hay distintos dominios, luego están distintos grupos técnicos
usa sus stacks de tecnología por separado, produciendo silos de información. Y luego, además, no nos olvidemos que ahora mismo esta sesión va un poco más del mundo informacional, ¿no? De los datos, efectivamente, que quedan consolidados en un data lake, como decía Agus, o en un data warehouse. O sea, ya hablamos de consolidación informacional. ¿Qué ocurre? Que para añadir todavía más complejidad, claro, los datos no están en el informacional, los datos vienen de la operación, vienen de los sistemas, de las aplicaciones que corren en el negocio, ¿no? Que además unas están on-prem, otras están en una cloud, otras están en otra, otras están en un SaaS. Al final es una complejidad enorme. Entonces, esto que veis aquí, este ecosistema, que además lo hemos simplificado mucho, quizá veis las flechitas, ¿no? Son muchos puntos de integración y son muchos dolores de cabeza de mucha gente. Entonces, el tercer punto, que para acabar con el tercer factor, es el legado. Es la deuda tecnológica que tenemos, sobre todo cuanto más edad tiene la empresa, pues más parches se han ido haciendo, más evolutivos se han ido haciendo. Típico caso, ¿vale? ¿Sabéis cómo se llama coloquialmente esto? Esto tiene un nombre coloquial, que de hecho yo creo que en todas las compañías, cuando vienes a hablar de la historia de Microsoft, siempre nos dicen lo mismo. Es que tengo un espagueti. Eso se llama espagueti, coloquialmente. ¿Por qué? Porque como tires de un extremo, no sabes cuándo vas a acabar, ¿vale? No puedes mirar una parte solo, está todo interconectado. Tienes el mainframe que copia los datos al Teradata, el Teradata lo lleva a DB2, del Teradata haces un uploading al Exadata, del Exadata luego lo llevas a Cloudera y haces un proceso, luego tienes los informes de Power BI al final y dices, pero madre mía, pero claro, tocar una cosa ahí afectaría a todo el ecosistema, ¿vale? Entonces, es un poco la problemática real que tienen todas las organizaciones. Entonces, que tenemos que pasar del espagueti, comento, tenemos que pasar, por seguir el símil, esta ya es cosa mía por hacer una broma, pero bueno, el símil aquí sería pasar a la tarta de 3 capas, ¿vale? O sea, ya lo otro era muy verticalizado, donde tengo muchos hilos de información, también debido a la organización, etcétera, y lo que necesito es una capa horizontal que abstraiga toda la complejidad que hay por debajo, todo el legado, etcétera. Entonces, estas 3 capas de la tarta son la primera, por supuesto, o sea, todos los motores que necesito para explotar el dato y servirlo a usuario y aplicaciones, ¿vale? Segunda capa sería la capa de datos, donde están los datos bien guardados, bien categorizados, disponibles en todo momento. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué consiste eso. Y finalmente, la capa 3 sería todo el legado, que está ahí y es innegable, ¿vale? O sea, que tampoco se puede resolver de un día para otro. Entonces, esto sería nuestro end state, donde queremos llegar, y cualquier organización quiere hacer esto. La cuestión es que son proyectos mastodónticos, ¿vale? A llegar a un estado como este. Entonces, para eso Microsoft, que también tiene muchos años, como sabéis, y también manejamos mucha información, hizo un reseteo hace 2 años, 3 años. O sea, se dio cuenta, hemos ido evolucionando, evidentemente, como todos, y hemos tenido muchas soluciones de datos que estaban también muy troceadas, ¿vale? Muy troceadas. ¿Que está todo en Azure y que es más fácil que si lo tengo en... Sí, pero está todo troceado. O sea, tengo muchos motores que tengo que integrar y esa complejidad se la trasladamos al cliente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese reseteo? Pues el reseteo que hemos hecho ha sido, yo creo, mi opinión, esto ya es opinión de Daniel, es que hemos hecho la vuelta de tuerca definitiva para resolver toda esta complejidad de los datos y consolidarlos de una vez por todas, ¿vale? Entonces, la manera de hacerlo, y además pensando en la inteligencia artificial, es SaaSificándolo. Es una solución en la que hemos metido todos los componentes, todos los motores, que es eso que veis por encima, que hacen falta para la explotación del dato, según la casuística, porque hay distintas casuísticas, todo está consolidado en la misma interfaz. Cuando hablo de interfaz me refiero a interfaz de aplicación de usuario final, donde todos los usuarios, tanto los usuarios técnicos, profesionales del dato, como los usuarios de negocio, que lo único que quieren ver es un KPI o un informe, todos van a acceder al mismo interfaz y van a poder hacer allí la toma de decisiones, ¿no? Entonces, una vez que tengo todo esto consolidado en un único interfaz, y fijaos que allí a la derecha, aparte de los logos y los distintos componentes de Microsoft, hay un componente también muy importante, y es que además de consolidar ahí todos estos motores, estamos dando espacio también a que nuestros partners, sobre todo ISVs, pero incluso partners de industria, puedan también incorporar soluciones suyas para que también de manera ultra simplificada se puedan consumir en toda una sola interfaz junto con todo lo demás, ¿vale? Entonces, esta capa de estos motores que tenemos por encima permiten luego tener un copiloto, una experiencia copiloto, que todos sabéis lo que es, ¿no? Un chat GPT, entre comillas,
que nos ayude, que imaginaos cómo sería la problemática si tengo 85 piezas, ¿vale?, en mi entorno de datos. Pues necesitaría 85 copilotos para ayudarme en cada pieza. Es absurdo, es imposible, ¿no? Entonces, al hacer esta consolidación, tengo un solo copiloto que me ayuda en el end-to-end en todas las fases, ¿vale? El OneLake, esto está basado siempre en un concepto de Data Lake, que luego comentaré algunos detalles diferenciadores de OneLake. Y finalmente Microsoft Purview, que luego vamos a ver también, que es la solución que nos permite gobernar todo esto y estar tranquilos, dormir tranquilos, ¿no? Entonces, vamos a hablar, vamos a dar unos ejemplos de cada una de estas cosas que hay que hacer. Primero vamos a unificar el data state para dejarlo limpito para poder utilizar inteligencia artificial, y vamos a ver algunos ejemplos que son transformacionales, ahora lo veréis. Luego vamos a también empoderar a todos los usuarios, lo que llamamos el concepto que está muy manoseado ya de data democratization, ¿no? El cómo voy a poder permitir que cualquier usuario de la compañía, en el ámbito que tenga permisos y acceso y tenga sentido, pueda acceder a los datos, ¿vale? Y que además lo pueda hacer de una manera sencilla, sin que sea un arco de iglesia, ¿vale? Y además, una vez que estoy empoderando a todos, pues vamos a poder gobernarlo y securizarlo todo adecuadamente, ¿vale? Entonces, empezando por el primer punto, ¿cómo consolido el data state? El data state, lo que llamamos data state, lo que necesitamos, o sea, una de las grandes problemáticas en el entorno analítico de siempre, ¿vale?, de siempre, y que es así, es que hay dos capas dentro de los datos. Una capa que es la capa técnica, que es la que habitualmente está en base de datos, donde están términos que son todos técnicos, ¿vale? Y luego tengo una capa de negocio funcional que está por encima y que habitualmente una cosa está en la base de datos y la otra está en una herramienta de BI, como por ejemplo Power BI, ¿vale? Entonces el usuario financiero lo que hace es coge los datos en bruto de la base de datos y lo que hace es crear sus cálculos, sus fórmulas, sus conceptos de negocio, términos de negocio, etcétera, por encima. Y al final eso queda fuera del ámbito corporativo y queda en su PC, ¿vale?, o en una vista propia que tiene. Entonces, esto lo resolvemos en OneLake, en Fabric, porque estamos juntando tanto ese esquema o dato técnico, vista del dato técnico, con la capa semántica de negocio, y cualquier persona de negocio que esté aportando su granito de arena funcional, pues va a quedar también en la misma almacenamiento o capa de datos, ¿no? Entonces, esto es el primer concepto fundamental. Luego, otro concepto. Queremos evitar, aunque suena muy a buenismo, ¿no?, pero queremos evitar el vendor lock-in en estos entornos, porque luego los arrastras 30 años, como se ha visto, ¿no? Entonces, este OneLake de Fabric es open source, es abierto, o sea, usa formatos, puedes usar cualquier formato, pero el formato principal en el que funciona esto es un formato de fichero que es open source. ¿Esto qué quiere decir? Que por primera vez se va a poder salir de una solución como esta, sacar los datos de una solución como esta sin tener que ir por arriba, por la capa de los motores, que hay unas dependencias, unos rendimientos, unos costes enormes, sino que vas a poder sacar los datos a nivel de fichero, vas a poder descargar los ficheros, llevarlos a otro sitio y usarlos con otras aplicaciones, porque es un formato compatible, ¿vale? Esto es un cambio de paradigma muy grande, que además podemos hacer no solo para salirnos de la solución, sino incluso yo puedo llegar con una solución de terceros, conectarme a ese lago y también consumir los datos, igual que estoy consumiendo dentro de la solución, ¿vale? O sea, esto es importante. Luego, último punto que comento aquí. Veis que hay una capa de legado, comentaba antes, que es muy compleja, es hipercompleja. Entonces, como no es realista decir, oye, nada, quítala, mígralo todo, vamos a estar 5 años migrando y ya dentro de 5 años estás listo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer una combinación de Data Lake con todo eso que os he dicho ya y virtualización, que es un concepto interesante para hacer un cambio de estado progresivo y por tanto realista, ¿no? Entonces coges allí y dices, oye, copio datos de ventas y de marketing a OneLake, pero luego, como tengo los datos de logística y los datos de ventas en AWS, pues lo que voy a hacer es virtualizarlo, no copio datos, simplemente los utilizo. Cada vez que alguien invoque el dato, pues me viene y tal, es todo abstracto. Pero yo sigo teniendo toda mi capa de semántica unificada, ¿vale? Eso es un poco lo que hablamos cuando nos referimos a unificación de los datos. Siguiente punto. Una vez que tengo todo esto consolidado con las tres capas, etcétera, ¿qué beneficios tiene esto desde el punto de vista de inteligencia artificial? ¿Cómo lo puedo exponer hacia afuera? ¿Vale? Hoy mis compañeros ya han dado unas pinceladas antes, Agus y Jorge, pero luego habrá más ejemplos. Hay aplicaciones de AI que se están
desarrollando, que además ya son multiagente, con roles específicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo juega todo este mundo analítico? ¿Qué rol juega el mundo analítico en esos entornos multiagentes? Bueno, pues para eso lo que vamos a tener primero que hacer es pensar cómo podemos explotar toda la información que tenemos aquí dentro a través de interfaz natural con una experiencia de Copilot, ¿vale? o experiencia ChatGPT. Entonces, os voy a poner ahora dos ejemplos, dos demos, para que veáis, una demo os voy a poner, que es una nueva funcionalidad que hemos sacado en Fabric, que con 2 clics, ¿vale? Con 2 clics puedes coger los datos que están en el Data Lake, ¿vale? Y crear una experiencia conversacional sobre ellos. Esto se puede usar dentro del ambiente Fabric o se puede crear un endpoint, una URL, que tú la disponibilizas para que una aplicación por encima pueda utilizar y pueda básicamente incorporarlo a un escenario multiagente, donde además de contestar sobre documentación, que es lo que han contado antes mis compañeros, ¿no? Sobre documentos de Word, Excel, etcétera, etcétera, que además puedan hacer preguntas a una base de datos, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver la demo, yo creo que es muy interesante. So I'm going to give you a sneak peek of one of the ways you're going to be able to bring custom generative AI to your data in Fabric. Let's create a new Fabric item. I'm going to name it Loyalty Member Support Insights because what I want to create is a custom generative AI tool where I can ask questions about loyalty members and customer support cases for those members. So the first thing I'm going to do is add my data from OneLake. I can just select a lakehouse, and now I can select the specific tables I want the generative AI to have access to. And that's it. That's all the setup I need to do. And now I can start asking questions. Let's ask how many support calls we've had from loyalty members, but break it down from the source the loyalty member joined from. Now, behind the scenes, we use our AI models to generate a SQL query and give an answer. Now, this is a little different than Copilot and Power BI, because the goal here is to let you put generative AI directly on your data and then integrate it into your own custom solution. For example, giving your own custom AI solutions the ability to interact with your enterprise data. And the skill is really just focused on what it knows, which in this case is Contoso Outdoors loyalty members, data, and support cases. Let's ask another question. Who was the most recent loyalty member to make a support call? And the answer is Angelina Schlitz. This is a good answer, but I'd like it to include some supporting info. This is where I can add some notes for the model on how I want it to behave. I'm going to tell it to include some additional columns when responding about loyalty members. Now, let's rerun the query. And this time, the answer is bringing in the additional info. Now, let's ask for all the support calls from Angelina. And here's a list of the calls. Now, let's break down all of our cases by where they came from. And here's the breakdown. Now, let's do one more question. Let's ask for our top 10 loyalty members. And this time it actually got it wrong. It just listed the members because it didn't know what to use for ranking them. If I quickly look at the data that's in the table I can see I have a column for lifetime spending. Let's give the model a note to use this column when asking about a top or ranking for members. And now we can get the correct answer. So finally, once I'm happy with the results, I can go ahead and publish this out. And right now in the sneak peek, it gives me an endpoint I can use to send questions to. But this is really an ideal fit for integrating this capability into other RAG-based AI orchestration options to give them access to your data in Fabric. Hopefully this has given you an idea of how you can bring custom generative AI to your data in Fabric. Bueno, pues yo creo que es un ejemplo bonito, ¿no? De cómo con 2 clics monto una solución conversacional. Ya digo que se puede plantear para que un analista explore dentro de Fabric, pero el objetivo final es que el Data Pro, trabajando en Fabric, le sirva de una forma, ya digo, con 2 clics, o sea, es una forma anecdótica, clic, clic, y un AI Pro que está trabajando en el ambiente de AI Studio para desarrollar aplicaciones utilizando los modelos con todo lo que han contado mis compañeros antes, puedan directamente incorporarlo y no tener que hacer nada más. O sea, esto sería un arco de iglesia haciendo un rack por cada vez que tenemos que hacer una query a una base de datos. Serían meses de trabajo. Aquí lo hemos simplificado al máximo hasta 2 clics, ¿no? Y, por supuesto, siempre los AI Pros pueden acceder, en vez de usar AI Skills, pueden ir directamente a OneLake y leer información que está consolidada, gestionada, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es, yo creo, un caso muy bonito de explotación con AI.
Bien, siguiente punto que quería tratar. Hemos dicho que tenemos todos esos motores que son necesarios para explotar la información, para explotar los datos. La verdad es que por mucho que queramos nadie nos los va a quitar, van a estar ahí, aunque no se expongan o tiendan a exponerse cada vez menos a los usuarios. Entonces, esos motores, habitualmente, pues claro, hacía falta expertise, hacía falta un equipo que tuviera muy deep dive, ¿no? Cuando hablamos de un entorno en el que hay todos esos sistemas que os he comentado antes, pues hay un experto en Teradata, un experto en Exadata, un experto en Spark, un experto, tienes una cantidad de gente especializada en cosas muy concretas. Aquí lo que puedes hacer es que la gente conviva, trabaje en el mismo entorno y juntos pues lo que van a hacer es reducir el time to market de todo, el time to value de todos los trabajos va a ser realmente diferenciador. ¿Por qué? Porque tenemos una solución, como que he comentado ya antes, dentro de Fabric, que es el Copilot in Fabric, que es un compañero para todas las fases de la analítica en la que trabajamos con el dato, pues tanto desde la parte de orquestación, integración de datos, a ciencia de datos, desarrollos de nuevos modelos, quizá más ML, quiero decir, Machine Learning, Data Warehouse, Real Time y, por supuesto, los informes de Power BI. Vamos a ver ahora dos ejemplos breves, dos demos, de cómo el Copilot va a transformar no quiero decir tanto cómo trabajamos, vamos a seguir trabajando un poco igual, pero en la productividad y el time to value estamos hablando de minutos, incluso segundos, versus días, incluso semanas, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a empezar primero viendo un ejemplo de Data Science, es decir, cómo ayuda el copiloto a usuarios técnicos. Let's take a look at how we're integrating Copilot for data science. Here I am in a notebook with some electric bike rental data from Contoso Outdoors. I've loaded some data frames, and I could start writing code manually, but let's see how Copilot can help. Let's open up the Copilot task pane. I'm going to collapse this pane so we can see more of the notebook. Let's get started. Right away, I have some suggested prompts to help me understand my data and how to analyze it. Let's ask to see some suggestions of how to visualize things. I get a list of options, and I can ask Copilot to help with any of these. First, I just want to get a basic column chart of trips by station. All I need to do is ask Copilot for help. I can enter my prompt, and Copilot looks at my data and generates the code for me. This lets even someone who's just getting started with Python to get up and running quickly. Now that I have the code, I can insert it into the notebook and run it. Right away, I can see the San Francisco Caltrain station has the most trips starting from it. That's interesting, but now let's ask to get a heat map of trip duration between start and end stations. Again, Copilot is going to take my prompt and generate the code for me. Let's insert it into the notebook and run it. And now I have an interesting heat map of the trips. There are a few outliers, which we can zoom in on. And it looks like San Jose State University has more long trips starting there than compared to the average. And as you can see, Copilot is doing a great job of just letting me ask questions and taking care of providing me the code so I can just play with my data. Now, asking questions from the task pane is okay, but I'd rather just work directly in the notebook. Fortunately, I can use Copilot in a notebook cell just by typing %% code. Let's ask for help creating a forecast for next month using the Profit Forecasting library. Copilot has generated the code. And you can see this takes quite a bit of know-how to be able to use the library. But Copilot is taking care of figuring out how to use it with my data. Now we can run the code. And just like that, we have our forecast. Let's look at the shape of the data by asking Copilot for some visualizations of the output. And now we have a line chart of our new forecast. I could keep iterating and playing, which is really fun using Copilot. But let's finish off by writing the results back to my lakehouse. Copilot is going to truly democratize the ability to work with data in advanced ways. And as you can see, Copilot can give everyone a bit of data science superpowers with Microsoft Fabric. Bueno, ya habéis visto, experiencia técnica, ¿no? Cómo se ve aumentada con inteligencia artificial, con superpoderes, como ha comentado, ¿no? El siguiente punto, ya vamos a ir acabando con esta parte, yo creo que todos somos conscientes, pero desde luego los líderes de las grandes organizaciones lo son, el potencial que tienen los datos, y fijaos, ni siquiera hablamos ya de inteligencia artificial, hablamos de los datos, es mayúsculo cuando hablamos de la cultura data-driven, datos accesibles, toma de decisiones inteligentes, etcétera.
El 75% de los líderes creen que es estratégico y que eso aporta un valor diferenciador importante, pero solo el 32% dicen que están realmente teniendo resultados tangibles en sus organizaciones. O sea, que hay un gap enorme del data value, ¿no? Al usar los datos para tomar decisiones. Entonces, quiero poneros un último ejemplo que yo creo que es muy, muy interesante, ya quizá más para todos. El otro era más técnico, ahora un ejemplo más para todos, que es básicamente Copilot para Power BI, en el que básicamente vamos a tener ayuda no solo para crear informes, sino también para razonar, para summarizar, para poder pues tener una experiencia muchísimo más integral con Power BI. Now let's take a look at how we're integrating Copilot into Power BI to help you build reports and discover insights. Let's create a new report on some electric bike rental data from Contoso Outdoors. Now, of course, I could build a report by dragging and dropping fields into the page, but let's see how Copilot can help. I'm going to ask for some suggestions based on my data. And after looking at the data and fields I have in my model, Copilot has given me a few topics I could use to get started. Let's use the trip forecast and optimization prompt so we can see the data we generated from our data science notebook. And just like that, Copilot has picked relevant fields and visualizations from my data to generate a report page for me. We have our forecast for trips broken down by a few interesting fields, and we can slice and dice like any other Power BI report. Best of all, this is a great starting point for editing and refining the report to get just what I want. Let's add the historical trips numbers so we can see them side by side with the forecast. Now let's create another page. I'm going to ask for trip statistics and a summary of station status. And again, Copilot has generated a beautiful report. I can filter and slice and dice to explore the data. And I can see that there's an interesting trend for what hours of the day have the most rentals. There's a spike in the morning and then in the evening during commute times. I wonder how this compares to the length of trips. Let's drag over the average length of trip and add it to the chart. It turns out there's an interesting outlier here. There's a big spike in trip distance at 2 a.m. I assume it's when the bars let out. And if we filter on just trips at that time, we can see there are a few stations close to college campuses that stand out. But let's ask Copilot to double check. We can ask, which are the stations with the highest percentage of long trips? And this time, instead of creating a new page, Copilot has looked at the data in my report and summarized an answer for me. And we can see it does look like there is an overlap with the universities. Okay, there's one last feature I want to show you. Let's make some space on my report page. And now I'm going to insert a new summary visual, where we can ask Copilot to provide a narrative about our data. Let's ask for a few bullet points to summarize station status. Immediately, Copilot looks at our data and is listing insights to help people who read this report see the key facts. All the insights include a citation to show what visual they were drawn from, so you can double-check accuracy. So here we have created a beautiful, insightful report in just a couple of minutes. As you can see, Copilot truly supercharges how you create reports in Power BI. Bien, y para ir, última fase de todo esto es, vale, y tengo que estar en Fabric o tengo que desarrollar para poder consumir todo esto. La realidad es que no. Fabric está integrado con todo el ecosistema de aplicaciones de usuario final de Microsoft, ¿no? Está integrado con Dynamics, lo que es el portfolio de la suite que tenemos de aplicaciones de negocio, con Power Platform, está integrado con M365, se pueden hacer preguntas con una skill desde el Teams, ¿vale? Por ejemplo, por supuesto con Azure, y no hay que olvidarse del ecosistema que hay allí de terceros, porque no todo es Microsoft, donde podemos intercambiar información con todos esos sistemas y además, como comenté antes, están incluso incorporando experiencias de esos vendors dentro del propio Fabric, ¿vale? Y bueno, yo creo que estamos exponiendo el dato, como ya hemos dicho, a unos niveles que incluso pueden llegar a asustar. Por tanto, la capa de gobernanza y de seguridad, pues os podéis imaginar que evidentemente no nos la tomamos a la ligera. Entonces ahora Beatriz, mi compañera Beatriz, va a comentar este último punto para acabar la visión de datos para inteligencia artificial. Muchas gracias. ¿Dónde le das? ¿Dónde le tienes que dar para pasar? Ah, esa, vale. Hola, ¿qué tal? A ver, aquí tenemos algún equipo de seguridad, alguien de protección de datos, ¿no?
levante la mano una persona. Bueno, si no, para que le contéis todo esto a vuestros compañeros de seguridad. Bueno, Purview, ¿no? El mundo de Purview. Yo siempre digo que Purview es un poco el patito feo, ¿no? Es el gran olvidado. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto, no? Y esto es porque al final el gobierno del dato es algo que, bueno, históricamente, digamos, los equipos de seguridad han dedicado mucho esfuerzo en securizar pues, ese perímetro, ¿no? Que ya vemos que tiene menos relevancia cada vez por todos los dispositivos que tenemos y todos los datos, como ha contado Dani, que están en 1000 sitios. Empieza a tomar especial relevancia la protección del dato, ¿vale? Porque el equipo de seguridad, como decía, que históricamente ha securizado esa capa de ciberseguridad y ese acceso, esa autenticación, etc., se da cuenta, ¿no?, que el dato al final es un punto muy importante, ¿no? Porque al final el atacante, cuando accede a nuestros sistemas y a nuestras plataformas, lo hace obviamente para escalar privilegios y poder llegar a cifrar toda nuestra plataforma y poder enviarnos un ransomware, pero lo hace también para robar el dato, ¿vale? Porque el dato es la joya de la corona de toda empresa. Y al final, pues lo que van buscando también es ese negocio de poder vender nuestros datos ya sean pues datos de nuestros clientes, de nuestros empleados, datos de productos, de procesos, de estrategias internas, ¿vale? Y poder vender eso en la dark web, poder enviar campañas de phishing, utilizar nuestros datos como negocio, ¿vale? Y aquí es donde viene Purview. Y este año además tiene especial relevancia porque estrenamos, digamos, nuevo Purview. La nueva plataforma de Purview viene de la fusión de lo que conocemos antiguamente como el Azure Purview y la parte de Purview que cubría solo la plataforma de 365. ¿Vale? Entonces, el nuevo Purview se convierte en la suite por excelencia del gobierno del dato, la seguridad del dato y el cumplimiento de todos nuestros datos, ¿no? Independientemente, como hemos hablado antes, de dónde estén, ya sea en Fabric, ¿no?, como ha comentado Dani, o en una base de datos en Azure, o en un sistema on-prem, una aplicación SaaS, multicloud de terceros. Es decir, evidentemente, mis datos van a estar en muchos sitios distintos y, por tanto, yo tengo que ser capaz de securizarlos allí donde estén. Y bueno, con Purview hoy nos va a dar tiempo a contaros algunas funcionalidades, enseñaros alguna demo. No os vamos a poder contar absolutamente todo porque hay muchísimas funcionalidades. Esto lo queríamos dejar simplemente para que veáis que hay mucho más, que no os quedéis solo con lo que os vamos a contar hoy. Pero bueno, de aquí os contaremos 3 o 4 cosillas, ¿vale? Simplemente hay esta nueva alianza, esta nueva amistad entre Fabric y Purview como plataforma, digamos, de gobierno y segurización del dato de Fabric. ¿Vale? Entonces, en cuanto a eso, tenemos el Purview Hub. ¿Vale? Purview Hub es un nuevo portal unificado para los datos de Fabric, donde vamos a poder ver automáticamente pues, cómo se usan los datos sensibles, dónde están, ¿no? en qué sitio se encuentra ese dato que yo he definido como dato sensible o confidencial y cómo lo están usando los usuarios. ¿Vale? Como veis aquí, vamos a ver ese overview y también vamos a tener desde aquí acceso directo a todas las funcionalidades que incluye Purview para cualquier dato en cualquier plataforma, ¿vale? Entonces, desde aquí vamos a poder acceder a funcionalidades como el Data Catalog, ¿vale? Data Catalog nos va a ayudar a hacer discovery de datos, ¿vale? Ver qué datos tenemos conectados y hacer ese descubrimiento, porque además esto es algo que nos dicen muchos clientes, ¿no? Si es que yo no sé ni lo que hay por ahí, ¿no? Que eso os pasará. Data Catalog viene para ayudarnos en ese sentido a ver qué hay por ahí, ¿no? Y a poder clasificar esa información y esos datos a partir de aquí, ¿no? Y también muy de la mano de Data Catalog tenemos Data Map. En Data Map vamos a poder ver todo el linaje, digamos, de los datos y la estructura de cómo se conectan mis datos y toda esta información Purview la va, digamos, a provisionar de manera automática, ¿vale? Esta parte la tenéis disponible ya en la versión free con capacidades limitadas, pero bueno, si queréis empezar a probarla podéis empezar ya. Y luego aquí vamos a ver una pequeña demo de la parte de etiquetado de información sensible o confidencial, ¿vale?
Entonces, dentro, digamos, de Fabric vamos a poder ver todas las etiquetas que ya tenemos creadas en Office 365, ¿vale? Es decir, se nos van a popular aquí y vamos a poder etiquetar contenido dentro de Fabric con etiquetas de confidencialidad o sensibilidad, ¿vale? En este caso, se etiqueta este Lakehouse como un altamente confidencial, entonces vamos a ver que automáticamente esa etiqueta se sincroniza con todos los objetos que están conectados con este Lakehouse, hasta lo que es el reporte de Power BI, ¿vale? De tal forma que el usuario de negocio, cuando consume el reporte de Power BI, tiene ya la etiqueta de sensibilidad con sus controles asociados, y cuando exporta esa información también a Excel, esta etiqueta con esta protección viaja end-to-end, ¿vale? De tal forma que ese espagueti, ¿no?, que contaba Dani, ya lo vamos limitando un poquito más, ¿vale? Entonces vemos aquí la etiqueta también. Me ha gustado más porque una demo que os enseñaba antes tenía la etiqueta de confidencial, estaba bien etiquetado. Vale, y por otro lado, pues en cuanto a las políticas de DLP o Data Loss Prevention, las políticas de DLP nos van a ayudar a detectar la subida de información sensible al modelo de Power BI, ¿vale? En este caso, y nos van a ayudar a notificar al usuario de que ese dataset contiene información sensible y, por tanto, pues, cuál es la política de la empresa al respecto. Y también va a notificar al usuario de que hay un dataset que contiene información sensible y pues, el uso que se está haciendo de ella. Entonces, bueno, hay muchas más, como hemos dicho antes. Espero que os haya gustado esta nueva amistad entre Purview y Fabric. Y dejo paso al siguiente. Gracias.